Hola jóvenes, bienvenidos a su clase de física general. Bueno, les informo que estoy grabando la clase, ¿verdad? Ahora sí. Y que en esta segunda unidad estudiaremos calor y temperatura y todos los fenómenos que tienen que ver con termodinámica. Entonces mencionaba que el calor es una energía que se encuentra en constante transferencia. Es una cantidad escalar porque es una energía y lo medimos en joules, aunque también es muy común medir el calor en calorías. Pero nosotros, pues, dado que utilizamos el sistema internacional, lo vamos a medir en joules. Hay tres maneras por las cuales se puede transportar el calor o transferir el calor. Tenemos por conducción. Por conducción, esta es la manera, ¿verdad?, en la que ustedes pues calientan la comida en las estufas, colocan la olla en la estufa y sobre la hornilla se calienta al rojo vivo y por contacto, ¿verdad? El calor se transmite a la olla. Y así usted cocina su comida. Otra manera de transmitir el calor es por convección. Este es el ejemplo de cuando usted pone a hervir agua. Entonces aquí el calor se transfiere principalmente en los líquidos, ¿verdad? De una parte del líquido a otra, pues eh, mediante ciertas corrientes que se forman por la diferencia de temperatura. Bueno, eso sería la convección. Y la tercera forma es por la cual nosotros recibimos energía del sol o el calor del sol, que es por radiación. Aquí no es necesario, ¿verdad? Aquí no es necesario que haya un líquido o que haya contacto entre superficies. Simplemente quien se encarga de transferir la energía es una partícula. En este caso del Sol nos vienen diversas partículas, porque si no lo saben, el Sol es un reactor natural de fusión nuclear. Entonces fusiona hidrógeno y como resultado se obtiene helio, pero en esa fusión del hidrógeno se libera energía, la cual llega a nosotros por radiación. La partícula encargada de transmitir o transferir esa energía, pues es el fotón. Al final termina siendo la luz que nosotros pues recibimos del sol, la luz solar. En este caso, entonces, esa partícula nos trae la energía desde el sol hasta la Tierra. De manera que no es necesario, ¿verdad?, que haya contacto entre las superficies para la transferencia de calor. En el caso de la convección están las corrientes interoceánicas, que muchos animales aprovechan para viajar de un punto a otro en el planeta. Me parece que son las tortugas principalmente. Y estas corrientes aparecen por la diferencia de temperatura que hay en el agua, en puntos distintos del planeta. Y de nuevo, conducción es cuando usted coloca, ¿verdad?, en contacto dos cuerpos. Dos cuerpos. Podemos hacer el experimento, perdón. Usted con la palma de su mano derecha, tome su brazo izquierdo. Tome su brazo izquierdo. Cuando lo haga, bueno, y si usted estaba claro en una habitación, si no se acaba de lavar las manos ni nada, si su mano está seca, cuando usted toma su brazo, va a sentir su mano tibia. Usted siente la mano tibia. Vamos a dibujarlo de esta manera. Usted siente su mano tibia, ¿sí?
¿Qué significa esa sensación? Bueno, significa que su mano, que tiene una temperatura mayor, y aquí entra en juego la temperatura, usted sintió tibia la mano porque el calor, que vamos a representar con la letra Q, fluyó desde su mano hacia su brazo. Entonces el calor fluye o se transfiere desde su mano hacia su brazo. ¿Por qué? Bueno, esta transferencia ocurre por la diferencia de temperatura que hay entre su mano y su brazo. En este caso, bueno, yo estoy describiendo la situación donde su mano tiene una mayor temperatura que su brazo. Entonces, cuando usted tomó su propio brazo, usted sintió la mano tibia. Pudo haber ocurrido lo contrario, que usted sintiera la mano helada. Si ese es el caso, que su mano se sintió helada, entonces la dirección de flujo de transferencia de calor fue al revés. El brazo le transfirió calor a la mano. Resulta que el calor, el calor se transfiere de los cuerpos de mayor temperatura hacia los cuerpos de menor temperatura. Entonces, en este caso, la temperatura de la mano es mayor que la temperatura del brazo. La temperatura de la mano será entonces mayor que la temperatura del brazo y por eso el calor fluye desde la mano hacia el brazo. Y esta transferencia de calor se hizo por conducción. Ahora bien, que, ¿cómo cómo funciona este proceso de conducción? ¿Cómo funciona este proceso de conducción? ¿Quién se encarga quién se encarga de transportar el calor de un punto a otro? ¿Quién se encarga de transmitir el calor de un punto a otro? Bueno, antes de responder esa pregunta, si ustedes tienen un elemento metálico, si ustedes tienen un elemento metálico y pudieran tocarlo con su mano, van a notar que ese elemento metálico se siente frío. Si usted lo toca, se siente frío. A pesar de, a pesar de que de que está, digamos, a temperatura ambiente, usted puede que lo sienta frío. Y en este caso, de los metales, lo que ocurre es que los metales son buenos conductores térmicos. Pero entonces, volvemos a la pregunta. Ok, ¿quién mueve el calor? ¿Quién mueve el calor? ¿Y cómo se define quién es buen conductor térmico y quién es mal conductor térmico? Resulta que en el metal o en los metales, quien transporta, digamos, el calor de un punto a otro son los electrones libres. Son los electrones libres. Estos son los que transportan el calor de un punto a otro. Y es por eso que, aunque la temperatura de un metal sea muy similar a la temperatura ambiente, usted lo va a sentir frío porque el metal comienza a extraerle calor de una forma más rápida de la que lo hace el aire, por ejemplo, que nos rodea. Más o menos nosotros tenemos actualmente una temperatura de 22 grados aquí en Tegucigalpa. El 22 grados es relativamente fresco, ¿verdad? Es relativamente fresco. Si esto baja a 14,
quiere decir que la temperatura del aire es menor que la temperatura corporal nuestra, que es de 37 grados. Y entonces, la rapidez con la que se transfiere el calor aumenta. Nosotros sentimos frío. Pues bueno, con los metales no es necesario que la diferencia de temperatura sea tan grande por la conductividad térmica que tienen estos. ¿Y quiénes se encargan de mover el calor? De alguna forma, digámoslo así, de mover el calor de un lado a otro, en este caso, los electrones libres. ¿Qué tanto calor se puede mover? Bueno, o mejor dicho, eh, quiere decir que el calor, pues está relacionado un poco, ¿verdad?, con el movimiento de estas partículas en las sustancias. Y bueno, sí, al final el calor viene a relacionarse un poco, no es que sea así, un poco con la energía, pues, que tendrán estas partículas en las sustancias. En realidad, quien nos va a medir cuánta energía tienen las partículas de una sustancia, en este caso, las moléculas que componen una sustancia, es la temperatura. La temperatura es la temperatura es la medida de la energía cinética de las moléculas de una sustancia. Entonces, la temperatura es un estimador, o mejor dicho, sí, es un estimador de la energía. Vamos allá, sí. O sea, es un estimador, vamos a definirlo así, de la energía cinética de, eh, de las moléculas en una sustancia. Entonces, la temperatura no es una energía. La temperatura nosotros la utilizamos para medir qué tanta energía cinética tiene una sustancia. Cinética tiene tilde en la E. Es decir, que la energía cinética de las moléculas en la sustancia se calcula a partir de la temperatura. A eso me referiría yo. Y la temperatura, pues, sería una variable indicativa del estado en el que se encuentra una sustancia. Entonces, la temperatura es una variable de estado. Vamos a ponerlo por aquí arriba. ¿Por qué se llama variable de estado? Porque de acuerdo a la temperatura, yo podría inferir en el estado en el que se encuentra una sustancia. Por ejemplo, si yo les empiezo a platicar que tengo un vaso lleno de agua a -10 grados, pues ya ustedes sabiendo que es agua a -10 grados, a -10 grados, automáticamente saben que lo más probable es que el agua de ese vaso sea hielo, porque el agua empieza a fusionarse a los 0 grados. Entonces, si es agua a -10 grados, lo más probable es que sea hielo. Bien, entonces la temperatura es una variable de estado que me estima la energía cinética de las moléculas tilde en en una sustancia. En cambio, el calor es una energía que se encuentra en constante transferencia. Hay tres maneras de transferirlas y la dirección en la que se transfiere depende de la temperatura de los objetos. Por eso es que el calor y la temperatura van juntos siempre, van juntos, porque dependo de uno para saber en qué dirección se transmite el otro. ¿Qué pasa qué pasa qué pasa si la temperatura de las sustancias es igual? Si la temperatura de la sustancia uno es igual a la temperatura de la sustancia 2, pues bueno,
En este caso, si temperatura 1 es igual a temperatura 2, a esto se le llama equilibrio térmico. A esto se le llama equilibrio térmico. Y en este caso, el equilibrio térmico implica que no hay transferencia de calor. No hay transferencia de calor porque las temperaturas son iguales. Entonces, esto es lo que le ocurre a la taza de café que usted calienta, pero que se olvida de tomar. Usted la deja en la mesa y vuelve 2 o 3 horas después y quiere probar la taza, probar el café, perdón, quiere probar el café y usted nota que pues está frío. ¿Por qué se enfrió? Bueno, lo que pasa es que el café, al estar más caliente que el aire que lo rodea, es decir, al estar a una temperatura mayor que el aire que le rodea, empieza a transferir su calor hacia pues el aire que le rodea. Y esa transferencia de calor va a continuar hasta que la temperatura del café sea igual a la temperatura ambiente. Por lo tanto, por lo tanto, cuando estas temperaturas sean iguales y el café alcance la temperatura del aire que le rodea, se alcanza el equilibrio térmico y ya no habrá transferencia de calor. Por lo tanto, pues ahí podríamos decir que el calor es igual a cero. El calor es igual a cero porque ya no se está transfiriendo de una sustancia a otra. Bien, vamos a quedarnos por aquí el día de hoy. Vamos a quedarnos por aquí el día de hoy. Vamos a continuar el día de mañana. Déjenme parar la grabación acá.